quórum, muchas gracias por estar presente. Saludamos a nuestros invitados, pero primero, bueno, el acta de la sesión sexta se da por aprobada porque no tuvo observaciones. El acta de la sesión séptima se encuentra a disposición y no tenemos nada en la cuenta, ¿no? Sí, allá. Sí, la señora secretaria da la lectura de la cuenta. Hola, buenas tardes. Hay una comunicación del general manager del laboratorio Sanderson, señor Amit Kataria, quien señala haber tomado conocimiento a través de la sesión de esta comisión celebrada el 13 de marzo pasado sobre el interés de los parlamentarios en conocer y visitar la planta ubicada en la región metropolitana. Manifiesta que las dependencias estarán disponibles a partir del 27 de marzo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre varios. ¿Alguna palabra? ¿No? Entonces entramos en materia y les pedimos si quieren acercarse acá a la mesa. Saludamos a la directora del Instituto de Salud Pública, la señora María Judith Mora. Muy bienvenida, María Judith. Y al exdirector del Instituto de Salud Pública, el señor Heriberto García. Muy bienvenidas. Bueno, como ustedes saben, digamos, esta investigadora en lo que hemos estado tratando de indagar y conociendo, por supuesto, las visiones de lo ocurrido, de diferentes entes involucrados, obviamente para poder determinar qué fue lo que ocurrió y también de la manera de prever que estas cosas, ¿cierto?, se puedan repetir al futuro, y eso tiene que ver con estas incluso situaciones de los laboratorios que, en fin. Entonces, conociendo, no lo vamos a repetir, ustedes conocen mejor que nosotros la trama, lo que aquí ha ocurrido. Nos gustaría que nos expusieran, digamos, cómo han visto, cuál es su relato de los hechos, y quizás como lo hemos hecho en otra de nuestros invitados, algunas preguntas orientadoras, digamos, para que ojalá esas respuestas estén incluidas o contenidas dentro de su exposición. Una de esas preguntas, ¿cierto?, tiene relación para que se aborde la situación del sumario con el anterior director, para entender bien qué ocurrió ahí. Usted sabe que ese es uno de los puntos que generan dudas, porque hay un sumario que se solicitó hace bastante tiempo y esa información la solicitó esta comisión también en enero y aún en abril todavía no tenemos respuesta. Entonces, que se refieran, aborden a eso también que nos puedan relatar, señalar cómo va el control del brote en la actualidad, la estadística que están manejando. No me refiero a la estadística de la mesa de brote MinSal, sino más bien la estadística que tienen ustedes con respecto a los fallecidos y contagiados con burcordelia, sobre todo porque hemos visto cifras disímiles, ¿no? Entonces tenemos un poco de confusión y quisiéramos ver cómo están viendo ustedes y cuál es la información que ustedes tienen. También nos gustaría que pudieran referirse a la decisión del laboratorio Sanderson de suspender su línea de producción al existir posible contaminación de sus productos, que finalmente lo hizo por orden de su matriz, digamos, que me parece que es de Alemania, no lo tengo claro. Sí, así es. Y que finalmente, a nuestro entender, termina siendo lo mismo que había mandatado o decidido el exdirector Verdugo. Entonces, ahí también queremos entender aquello, ¿no? Yo creo que ya con esa orientación podemos empezar como la conversación y después podremos ir haciéndoles preguntas, pero en el fondo para que lo tengan contemplado para irlas abordando. Eso sería, y no sé quién va a partir. Mire, acá no, debajo del micrófono, eso bien apagadito, eso, ahí sí se prendió. Ahí sí. Ya, ahí sí. Bueno, por su intermedio, señora presidenta, primero que nada quiero presentarme. Yo soy la directora subrogante. Mi cargo es la jefatura del Departamento de Laboratorio Biomédico Nacional, que en el fondo está relacionada a todos los análisis de laboratorio que se realizan, dirigido en todas las investigaciones del tema por la parte de los pacientes, bueno, y también de los hallazgos, la confirmación de los hallazgos que se realizan en otros productos. En esa calidad me encuentro subrogando como jefa ADP en este minuto en el instituto. Con respecto al sumario del director Rubén Verdugo, ese sumario es mandatado por el Ministerio de Salud. Nosotros ya tuvimos en la institución, digamos, un fiscal que hizo, habló con distintas personas, citó, estuvo, digamos, constituido en el instituto. Él ya no se encuentra, pero aún tampoco tenemos información del sumario. Yo entiendo que eso está en proceso y ahí no tenemos más antecedentes, porque no hemos recibido, o sea, no sé si nosotros vamos a recibir, pero aún no ha sido emitido, entiendo yo, la resolución del sumario, de los hallazgos.
Ya solo sé que han entrevistado a diferentes personas en el instituto, también incluso al director, al Rubén Verdugo, también fue entrevistado, pero hasta ahí no tenemos más antecedentes. Porque, perdón, no hemos recibido ninguna respuesta en ese sentido, ¿no? Porque ya, era para... Sí. Pero sí se hizo el sumario, eso sí podemos decir porque tuvimos interrogaciones y eso. Claro, pero lo que nos extraña es la falta de respuesta formal frente a nuestra consulta, ¿no? Ya, Sí. Perfecto, pero la sigo ¿Ya? escuchando. Bueno, el control del brote, hay muchos temas que abordar en este minuto y ahí Heriberto, que digamos en su calidad, él está citado como exdirector del instituto, que también le tocó una subrogancia prolongada, y en este minuto él está en su cargo, que es el jefe del departamento de ANAMED, ya que ve toda la Agencia Nacional de Medicamentos, ya, por lo tanto es la voz técnica en ese sentido. Sí, yo prefiero que primero termine la directora y después hace su exposición. Bueno, con respecto al control del brote, ustedes ya digamos, están en el conocimiento, Burkholderia cepacia es una bacteria... Tiene que volver a aprenderlo. Se desconectó. Es una bacteria oportunista, es bastante complejo su detección, tiene una serie de factores y esta bacteria está siendo analizada, detectada en productos farmacéuticos en Chile, y solo Argentina es el otro país que tiene el análisis obligatorio de este agente, ¿ya? El instituto, y principalmente por los casos que han sido los hallazgos a nivel internacional de otros brotes que también afectan productos farmacéuticos, sobre todo productos en fase acuosa, tanto farmacéuticos, cosméticos y otros desinfectantes. Con estos hallazgos se implementó en el instituto, o sea, se normó la búsqueda de este agente, ¿ya? Bueno, la historia ustedes la conocen. El gran tema fue que se detectó, primero, esto partió el 2021, pero en el laboratorio, en productos asociados a desinfectantes del laboratorio DIFEM, ¿ya? Que es un tipo de Burkholderia, y eso posteriormente dio pie a los siguientes hallazgos: el aumento del número de pacientes, eso se empezaron a estudiar los productos asociados o utilizados en los laboratorios de los pacientes. Bueno, y así fuimos llegando a determinar, se logró determinar durante el 2023 hallazgos asociados al laboratorio, ¿ya? A productos farmacéuticos, porque ese es un tema. Muchas veces no es posible en este tipo de investigaciones de brote de estos agentes infecciosos determinar la fuente, ¿ya? Y acá, como en un principio no habían hallazgos, después se acotó a centros con mayor número de casos detectados a hacer la búsqueda en los productos que estaban en uso en los hospitales y otros centros asistenciales. Y ahí vino el primer hallazgo en un producto farmacéutico. Con el continuar de las revisiones, las inspecciones y todos los procesos, que ahí después Heriberto puede acotar con más detalle, también se comenzaron a realizar hallazgos y eso fue indicando los primeros retiros, ¿ya? Los primeros retiros de los productos que estaban afectados. Posteriormente, bueno, se empieza a hacer la confirmación y uno puede determinar que a través de los estudios de laboratorio, que son los indicados y estandarizados, que hay un clon que se encuentra en el producto farmacéutico, pero que también está en los pacientes, ¿ya? Pacientes que vienen de múltiples centros, por lo tanto ya hay una evidencia, una sugerencia de la asociación con los productos farmacéuticos. Posteriormente, ya ahí se hicieron indicaciones porque estos fueron hallazgos asociados al laboratorio Sanderson, sí. Y se dicta en enero del 2023, con los primeros hallazgos y la confirmación de estos productos, de contaminación en los productos, se hace retiros del mercado y también después se señala, ¿no es cierto?, cuando hay la confirmación y de los clones y todo eso, ya se suspende la fabricación. O sea, el 13 de enero fue esta suspensión Exactamente. de fabricación, envasado y distribución. Exacto. ¿Sí? Perfecto. Después de
acciones, ¿no es cierto?, de múltiples acciones que tiene que hacer el laboratorio, que tiene que hacer el instituto, de inspecciones y visitas, se logra, o sea, se puede alzar la medida el 31 de marzo del 2023. ¿Ya? ¿Porque desapareció el brote? No, porque no el compromiso para esa, digamos, esa suspensión, el compromiso era que el laboratorio tenía que demostrar que había tomado las medidas y que sus controles fueran satisfactorios. Bueno, pero sabemos que eso, si levantaron ese permiso ahí, sabemos que eso no era correcto porque por algo el laboratorio tuvo que volver a cerrar. Es que fue por otros hallazgos. En ese minuto... Pero nunca dejaron de haber hallazgos, o sea, esta situación es continua en el fondo. Bueno, sí han dejado de haber hallazgos, digamos, de hecho, desde el 13 de enero no hay productos con clon 6 que hayan sido confirmados, ¿ya? Otros productos que hayan sido hallazgos no hay posteriores al 13 de enero y después de o sea, la última vez que se detectó productos con hallazgos fue el 13 de enero de 2023. Exacto. La última vez. Después no ha vuelto a aparecer en ningún producto. Complejo Burkholderia cepacea, clon 6 y asociado, que es el responsable del brote. Sí, sí, eso no hay otros productos. Bueno, pero posteriormente hay otros hallazgos, porque se mantenían las visitas de inspección, los controles, los hallazgos, y se encuentra la Burkholderia cepacea en muestras de agua, en productos no estériles, ¿ya? Y ahí ya hay un hallazgo claramente en la planta y ahí también se instruyen otras medidas, se instruye suspensión de faenas de producción y hasta que ellos demuestren, digamos, que no hay, digamos, que ese producto, lo que tiene que garantizar es que ese hallazgo, porque eso es un no estéril, que no pase a productos estériles, ¿ya? Claro, exactamente. Bueno, finalmente, este hallazgo, ¿no es cierto?, de agua relacionada al laboratorio y además el hallazgo de un producto contaminado, ¿ya?, pero que en este caso me parece que hay uno que es no Burkholderia. Es una Ralstonia. Exacto. Bueno, eso motivó, ¿no es cierto?, las medidas del 27 de septiembre, que cuando se identifica la bacteria, el clon 6, en estas muestras de agua, que esas muestras eran de julio, ¿ya? La inspección fue en septiembre-agosto, pero las muestras eran de julio, ¿ya? Es importante aclarar eso. Bueno, y ahí la medida fue el retiro de todos los productos fabricados antes del 13 de enero, ya que había sido el momento antes del cierre de la planta, que estuvo cerrada entre el 13 y el 31 de marzo, y una cuarentena preventiva. Ya, la cuarentena preventiva, eso fue la suspensión del uso de los productos, de todos los productos fabricados por Sanderson, digamos, eso tuvo un impacto porque eran productos que estaban en uso en los hospitales, en los pabellones, carros de paro, y abarcaba, me entiendo que son alrededor de 160 productos que son de Sanderson. Sanderson es un proveedor de muchos productos a nivel nacional. Y bastante monopólico. Sí. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos y no que solo evidentemente en es una de las productos cosas farmacéuticos, en reactivos, diagnósticos, en muchos temas. Sí, ahí va a estar la pregunta relacionada también, porque aquí eso es parte importante que tenemos que tener determinar. siempre una alternativa frente a este tipo, claro. Que es lo que no nos ocurrió realmente. Claro, porque el instituto siempre dio aviso de que podría haber eventuales medidas que, de acuerdo a los hallazgos, que pudieran ser en algún minuto. ¿Usted considera correcta la medida tomada por el director en su momento, el 28 de septiembre de 2023? Yo creo que siempre los juicios hay que hacerlos estando en el momento con los antecedentes, pero yo sí, obviamente, creo que la decisión tomada en el instituto no es solamente del director, sino que de un equipo técnico que asesora la dirección. O sea, es correcto. Está correcto. Sí, no debemos olvidar de que nosotros no podemos abstraernos de la realidad que tengamos y el impacto que pueda tener una medida. Y obviamente la medida impactó a nivel de la suspensión de operaciones, consulta, porque no había ese cómo reemplazar. Porque no teníamos stock por esta, digamos, de alguna Claro, forma, esta asignación monopólica o mismo proveedor, y eso hace que cuando haya que suspender esa línea de producción no tengamos otro proveedor pero que no es pueda solo, generar o sea, eso. es el stock, pero también eso es el producto en el pabellón, el producto en el hospital, porque la Pero distribución lo mismo, porque también es claro, una sola empresa la exacto, que distribuye a toda la exacto, entonces exacto. ese es un problema tremendo. Y esto, insisto, era una cuarentena preventiva, ¿ya? Porque no había productos, era por el riesgo que
por los hallazgos que podía implicar, y esta cuarentena preventiva era suspensión del uso hasta que se liberara por los análisis realizados por un tercero, un estudio de esterilidad realizado por un tercero, que obviamente hace que el tiempo, porque los procesos tienen, digamos, demoran un tiempo que está establecido, que no es factible de acelerar, y obviamente eso produce aunque se liberen después, hay un plazo en que no va a haber disposición de producto. Ahora, perdón que lo interrumpa ahí, porque si vamos un poquitito a la historia, esto cuando aparece el primer brote, el 2021, ¿cierto? Hay un tiempo en que se podría haber estado evaluando justamente las líneas que están contaminadas, qué otro proveedor tenemos, no llegar, perdóneme, porque si lo correcto es retirar esos productos, entendemos que hay una afectación porque hay que reemplazarlo. El problema está en que no tuvimos la capacidad de reemplazarlo, más que en una cuarentena que me parece correcta, preventiva, frente a las dudas, ¿no? Ahí es como, ahí es la evaluación del riesgo. Ahí, bueno, eso quizás como director de Senaval nos puede contestar más, porque es una de las preocupaciones que tenemos. ¿Cómo no vamos a tener la capacidad de reaccionar frente a una emergencia, frente a una línea de producción que se tiene que suspender? ¿Cómo no vamos a tener una alternativa rápida y que pueda surtir y proveer a todo lo que es la salud pública, pero a todos los que lo usan? O sea, creo que aquí estamos en un punto súper central, ¿no? Sí, pero como insisto, esta cuarentena es preventiva porque las veces anteriores no se había realizado la cuarentena, sí el retiro o suspensión de la producción, pero seguían circulando productos, ¿ya? Esto era, como había más hallazgos, la medida era más, pero siempre preventiva, porque una vez que los controles no dieran nada, se libera. Producto del impacto que tenía, se restringe la medida sanitaria, ¿no es cierto?, y se acota al producto donde hay hallazgo, ¿ya? Y los otros, claro, como a final de septiembre, ¿no? Claro, sí. Y ahí también después se dice, y la suspensión de uso acota a 4 productos que tenían más riesgo por los hallazgos encontrados, ¿ya? Pero no es a todos los productos. Bueno, y de ese entonces a la fecha, como instituto, ha sido acompañar el proceso de revisión, de inspección, de ver los controles. Se ha trabajado mucho en el proceso de esterilización para poder determinar, y hoy día hay debido a hallazgo que se hizo en una inspección, nuevamente se dieron algunas instrucciones de mejoras con un plazo acotado que el laboratorio tiene que implementar para poder subsanar y así poder continuar su producción. Esta medida en alguna, y ahí siempre hay que estar alerta porque alguna de esas medidas de control significa suspensión de faenas por algún periodo mientras se reponen o se reparan algunos controles, se instalan algunos equipos y tienen que hacer validaciones también. Entonces eso puede ser que nosotros esperamos, y por lo conversado con el laboratorio, se puede acotar a una semana, un par de días, no genera un gran impacto. Bueno, también el instituto ha cursado los respectivos sumarios sanitarios a Sanderson por los hallazgos encontrados y ha dado las multas correspondientes. En general poco les importan las multas. Ahora, sí, igual. No, sí, por supuesto, pero sí. Con respecto a los fallecidos, bueno, ese es un tema. Todos los controles de brote, de infecciones, está radicado la investigación en IAS, que es la investigación de infecciones asociadas a la atención en salud por múltiples agentes, ¿ya? Y ellos son los que tienen el seguimiento de todos los pacientes, porque acá los hallazgos de una infección no son necesariamente la causa de muerte. Y ahí es un estudio que se debe realizar con todos los antecedentes. Por eso que las cifras son relativas, porque un tema puede ser tener la infección, ¿ya?, pero puede ser otra la causa de mortalidad. Claro, aquí tenemos, perdón que lo interrumpa, porque en ese sentido, y por eso también la pregunta de tener datos más, porque tenemos que en enero del 2023, ¿cierto?, en un oficio que se mandó a Fiscalía, al fiscal Ángel Valencia, se hablaba de 444 casos y 35 personas fallecidas, de acuerdo a un informe presentado por el Departamento de Calidad y Seguridad de Atención. Sí. Y después tenemos en octubre, ¿cierto?, que hablamos ya de 45 personas muertas. Entonces, la verdad es que una de las cosas que genera inquietud es cómo no se puede homologar también y tener esta claridad, ¿no? Como para hacernos cargo, ya que estaban nombrándolo. Hay que ver que también hay algunos hallazgos que van un poco desfasados. Ya, bueno, algunos puede ser un mes, un poco más, desde que se hace el hallazgo y
el uso que había tenido, entonces a veces tenemos Sí. hallazgos y puede haber pacientes que estaban anterior, digamos, Ya, a esos hallazgos. perfecto. Sí. ¿Hasta ahí? Bueno, ahora escuchamos para complementar y después, no sé, también Exacto. por favor, si quieren preguntar, dejamos las preguntas para el final, pero para que también vayan participando. Sí, terminó la directora y ahora viene el director de Senabas. No, Perdón, Anamet. de Anamet, perdón, Anamet. No, no, es que acabo de leer Senabas acá y por eso se me confundió. El micrófono, por favor. Sí. Lo apagué. Perdón, Sí, vengo está. de presidir muchas Sí, horas, sí. Comisión de Salud, con la cabeza ahí. Así que se me confunde la... Hagamos la aclaración. Sí, sí. Mi nombre es Heriberto Hágale. García, ustedes saben, exdirector del Instituto de Salud Pública entre el 2020 y 2023. Casi un periodo completo de... Por lo tanto, por eso estamos incluso recordando esos puntos. Yo actualmente soy jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos que pertenece al Instituto de Salud Pública. Entonces, refiriéndome un poco a los puntos y complementando lo que mencionó nuestra directora, bueno, primero hay que dejar claro que en la definición de infección asociada a atención de salud, que es la que en el fondo puede ocurrir durante o después el diagnóstico de la infección. O sea, es decir, una persona estando hospitalizada tiene una infección y esa infección en el fondo se diagnostica estando hospitalizada o incluso se diagnostica después. Eso hace también diferencia en los números porque en el fondo entre fecha y fecha puede haber datos que se van sumando al dato inicial. Por eso hay mencionaba usted, Presidenta, el tema enero y después octubre. Y actualmente, ¿cuál sería la cifra de personas? Yo preferiría que esa respuesta la de como corresponde el Ministerio de Salud con su departamento IAS, que ve justamente esto, dado que además hay que hacer la distinción de las auditorías. Las auditorías que definen si de los fallecidos mencionados, en un momento se habló de que se llegó a 70, de esos fallecidos, ¿cuántos de esos fallecieron a causa de la bacteria en forma directa o indirecta? Y explicaba yo en la sesión del 3 de enero que directo era que en el fondo la septicemia produjo el fallecimiento y lo indirecto es que la septicemia pudo haber acelerado un desenlace lamentablemente fatal que podía tener la persona porque, por ejemplo, estaba pasando por accidentes cerebrovasculares. Iba a fallecer por esa situación, pero probablemente la septicemia hizo que produjera un trombo y ese trombo produjo el fallecimiento. Eso es algo que se mide en la auditoría y por lo tanto son las auditorías las que dicen esos números. Y justamente en la sesión del 3 de enero yo mencionaba esos 25 que son específicamente los que tenían una causa de la auditoría que se había hecho hasta el día anterior con esos datos. Y eso va cambiando también porque en el fondo en esa auditoría pueden aparecer más casos o incluso de los casos que se definieron en una reauditoría, en una revisión nuevamente se puede ver que quizás no coincidía con eso y por lo tanto se reduce el número. Esa es la razón de por qué los números no coinciden. Pero me imagino que en algún momento podemos llegar a un consolidado de números, porque no puede ser que uno no, hable por de cierto. 40 víctimas, de 70 víctimas. Por o sea, cierto. creo Y por eso quiero ahí ser bastante cauto en la responsabilidad que a nosotros nos toca como Instituto de Salud Pública, que no es un número que nosotros manejamos en estricto rigor, sino que nos vamos informando en las reuniones de brote. Y en ese sentido, en las reuniones de brote es donde en el fondo se dan esos números y hay tablas, por lo tanto, que les pueden dar y que deberían ser solicitadas al Ministerio de Salud para justamente tener el dato completo de todo este desglose. Pero más allá de que no sean ustedes quienes hacen ese desglose, me imagino que manejan las cifras, manejan el contenido. Bueno, y es por eso que el 3 de enero mencioné los 25 cuando me preguntó específicamente por por ese eso, dato. si cuando le pregunto ahora, a la fecha de ahora, ¿cuál es la cifra que ustedes manejan? Yo es que ese es el tema. No sé, si gustas. Sí, no, solo mencionar que ese dato no es información que nosotros recibamos. Cuando llegan las muestras para el análisis de los pacientes, no tenemos el dato de fallido, porque muchas veces es posterior al análisis. Nosotros no manejamos el Sí, dato pero estoy y- hablando del consolidado. Cuando lo hablan con el departamento del MinSal, que tiene que ver con esto, me imagino que quedan informados. Entonces, eso es lo que estoy preguntando. Así como llegó a saber en un momento que era una determinada cantidad, que lo dijo en enero, bueno, hoy día me imagino que manejan otro dato. Eso es lo que le estoy preguntando. No, correcto. En la última reunión de brote, en las presentaciones que se hicieron, efectivamente, que está en la semana 12, al corte de semana 12,
se tenían 634 casos confirmados, 78 de esos habían tenido un fallecimiento, y de esos 7 casos estaban completamente direccionados a la infección atribuibles, y 23 eran indirectos atribuibles. ¿Se entiende un poco? Sí, se Entonces, entiende. como que hay un desglose. El detalle, si ustedes gustan, se pueden, como le digo, pedir. Incluso hay una página web que hoy día el Ministerio está poniendo justamente para ir informando esto, y de ahí también se pueden ir sacando datos. Pero estos son los datos que tengo yo de la última reunión, que fue al 19 de marzo, con corte semana 12, y reitero, son 634 casos confirmados, de esos 78 son fallecidos confirmados, de esos 78 fallecidos, 7 son causa directa según la auditoría y 23 causa indirecta. Ustedes, me imagino que, bueno, ustedes tienen una mesa por este tema. ¿Con qué frecuencia se reúne con el Ministerio de Salud? ¿Cómo están viendo este? La mesa hoy día está sesionando cada 15 días, salvo que haya algún hallazgo. Ah, sí. Cada 15 días está constituida y vamos representantes del instituto, y está también Senabas, IAS y otras instancias del ministerio. Y como les digo, si hay hallazgos, pero en general estamos sesionando cada 15 días. Ya, perfecto. Más Sí. la información que va fluyendo Ujú. inmediatamente. Ya, o sea, están como con una actualización, digo, ya, perfecto. Y bueno, con de medio, señora presidenta, continúo en la complementación, que los datos que nosotros sí manejamos, que son propios de la Agencia Nacional de Medicamentos, es la cantidad de muestras ingresadas a la fecha. A la fecha 31 de marzo teníamos ingresadas 1.266 muestras. Ah, se apagó. Es que son... Se enredan los micrófonos. Sí, es que estos son un poco viejitos. Tenemos Claro, entonces, uno- cuando se prende Claro, mucho, cuando usted aprieta uno, se apaga el otro. Sí. Entonces, Entonces reitero, les comentaba que hay 1.266 muestras que ingresaron de productos farmacéuticos, ya no de casos de pacientes, sino de productos farmacéuticos, y de esas, como comentaba recientemente la directora, 4 hallazgos fueron específicamente de productos Sanderson anteriores al 13 de enero del 2023. Esos 4 muestras corresponden a 2 productos farmacéuticos. Uno es el cloruro de sodio de 20 ml y el otro es un agua biodestilada de 500 ml. Y por eso, en el fondo, el corte del 13 de enero como corte para decir que ahí tenemos como certeza, incluso jurídica, a la hora de poder pasar los sumarios, de que de ahí hacia atrás el laboratorio no tiene demostración de que sus procesos de esterilidad están bien hechos. ¿Qué ocurre con respecto a la situación del laboratorio Sanderson y su suspensión de distribución? Bueno, básicamente ahí ellos toman una decisión que no es la suspensión de distribución, sino que ellos tienen 2 plantas, o sea, 2 líneas de producción. Sanderson tiene 5 líneas de producción, de las cuales 2 fabrican plástico de bajo volumen, es decir, hasta 20, 50 ml cuanto mucho. De eso, ellos les apareció en una línea de producción una bacteria distinta a Bucordelia, pero que es familiar de la Bucordelia porque es una pseudomonas y que no debería haber aparecido un producto terminado. Al haber aparecido un producto terminado en su control de calidad, esto es un producto que no salió a mercado, solamente lo tuvieron ahí, tomaron la decisión de suspender esas 2 líneas de producción de manera tal de hacer una nueva validación de esterilización. Como se explicaba anteriormente, cualquier validación significa suspender la producción porque hay que hacer validaciones respectivas. ¿Y qué están haciendo ellos? Están viendo la posibilidad de pasar esto a un envase de plástico que resista temperatura para hacer una esterilización por temperatura, que es mucho más segura que una esterilización por llenado séptico, que es una esterilización tipo filtración. También permitida para productos farmacéuticos, pero no es la mejor, no es la más óptima, no es la más eficiente. De ahí que en el fondo están haciendo este cambio ahora a esterilización por temperatura. Es eso lo que en el fondo detuvo esas 2 líneas. Eso es completamente distinto a las medidas del ISP con respecto a las tomadas el 28 de septiembre. No son la misma. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque una cosa es que el laboratorio tomó la decisión de suspender la producción de 2 líneas, versus la otra que era una medida donde se hacía una suspensión, o sea, más bien no una suspensión, sino una cuarentena preventiva de todos los productos del laboratorio Sanderson que ya estaban distribuidos en los hospitales. Acá no se detuvo ninguna distribución, ni tampoco se ha hecho nada distinto con a el eso. cierre con el cierre que hizo Sanderson, ¿dice Claro, es que usted? el cierre Sanderson de las 5 líneas cerró 2. De esas 2 cerró solamente la producción. Por lo tanto, la distribución de lo que ya tenía
se distribuyó y lo que estaba ya ubicado en las bodegas de los hospitales, en las farmacias de los hospitales, estaba disponible. La cuarentena preventiva es otra cosa, es una medida que en el fondo se les dijo, ustedes hoy día no pueden ocupar ningún producto del laboratorio Sanderson, de las 5 líneas, o sea, era ningún producto del cual el laboratorio Sanderson fuera el productor. Entonces son dos medidas completamente distintas y yo escuché justamente en las sesiones anteriores que comentaron los otros invitados de que era lo mismo y no, hay un desconocimiento claramente de lo que son las medidas sanitarias porque son medidas completamente distintas. Eso es bueno aclararlo. De control del brote, en lo que le corresponde a ANAMED, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado haciendo un análisis bien exhaustivo de la planta, específicamente del tema de la esterilización. La esterilización es lo que más nos preocupa porque al tener detectado en agua que esta agua que materia prima no tiene la obligatoriedad de estar estéril, sí el producto tiene la obligatoriedad de estar estéril. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí hay algo que no está funcionando en los procesos de esterilización. Entonces, ¿qué es lo que le hemos pedido más al laboratorio? Y qué es lo que le tenemos hoy día como instrucción, es que nos tiene plazos para demostrarnos los procesos de esterilización de manera correcta en términos de registro, que es lo que más le hemos echado de menos al laboratorio cuando hemos hecho las fiscalizaciones. Falta de registro que dé certeza de que las esterilizaciones están hechas de manera correcta. Dado que en el fondo han aparecido casos que podrían estar muy relacionados con el producto farmacéutico. Y explicaba yo en la sesión del 3 de enero que están relacionadas con el producto farmacéutico, toda vez que son situaciones, digamos, de infecciones que se han producido multicéntricas en varios hospitales y de una bacteria que sí es susceptible, ¿cierto?, al uso de antibióticos, que también es una de las razones por las cuales se considera que el brote es multicéntrico y que es un brote externo, digamos, o sea, una infección que se produce por un agente externo y no por un agente interno. Con eso más o menos, señora presidenta, para ir complementando las acciones que se han ido realizando. Muchas gracias, don Heriberto. Sí. Abrimos también, por favor, a mis colegas compañeros para que vayamos haciendo. Estoy aquí revisando algunos detalles para también preguntar, pero por supuesto queda diputado, sí. Muchas gracias, presidenta. Dar las gracias por la exposición. Quería abordar un tema que ustedes mencionaron en varias ocasiones respecto a este eventual monopolio. Ustedes generaron a través de informe esta situación monopólica que se estaba dando y los eventuales riesgos que conllevan el trabajar con una empresa determinada, siendo que sus productos estratégicamente están, entre comillas, o están destinados a salvar vidas. Eso, presidenta, gracias. Muchas gracias, sí. Sí, bueno, ahí con el término, nosotros, la situación de productos que de poca disponibilidad a nivel nacional, hay muchos temas en los cuales sabemos que como país tenemos riesgo porque hay proveedores únicos, son algunos que no, digamos, para en reactivos diagnósticos, en medicamentos, en muchos temas. La capacidad de producción nacional, exactamente, y ahí, claro, nosotros aparte de favorecer siempre, dar todas las condiciones y también educar un poco a estos usuarios, para lograr que logren implementar productos de buena calidad, no tenemos más injerencia. Siempre, por supuesto, porque acá tiene que ver también como lo que está disponible en el mercado, por decirlo de alguna manera, y sí, siempre se alerta de la necesidad de buscar, pero de buscar alternativas, de tener evaluadas alternativas de los productos más críticos. De hecho, hay todo un tema, a veces hay quiebre de stock en algunas cosas. Entonces, cuando uno pasa eso, tiene que ver y buscar dónde hay otra posibilidad de que a veces los procesos administrativos no permiten un retorno o implementación tan rápida. Sí. Por su intermedio, presidenta, complementar que justamente como la ANAMED hace análisis de los productos que en el fondo pueden ser de riesgo de abastecimiento
Es así que la mayoría de las consultas que hacen como Comisión de Salud muchas veces solicitando qué pasa con la somatropina ahora que fue una de las consultas, se le entrega, tenemos el dato de todos los registros que existen disponibles. Y también consultamos a las agencias internacionales donde también tienen registrados productos justamente para entregar esta información al central de abastecimiento. Nosotros estamos constantemente entregando esa información justamente para ir evitando desabastecimiento. Por lo tanto, ante su consulta, diputado, efectivamente, nosotros sí entregamos información para ir evitando estos desabastecimientos. Sí, no tenemos injerencia en la ley de compra propiamente tal y cómo se hace la licitación finalmente por la central de abastecimiento. Esa es una materia que ya no nos compete a nosotros. Sí, nos hacemos responsables de entregar información para que justamente se conozca toda la oferta, digamos, que tanto nacional como internacional de los productos farmacéuticos. Presidenta, Sí, diputado. sí, para insistir sobre el punto. Entonces yo quiero entender que si le oficio a usted pidiendo una información para que me proporcionen los informes de respaldo de esta alerta sobre riesgo de abastecimiento, ¿ustedes los podrían remitir? ¿Ahí existen esos informes? Existen informes específicamente de la historia de algún producto que usted me pida. Sí, tenemos la forma en ANAMED, tenemos una unidad que se llama, le pusimos AVISA en su acrónimo, porque es la análisis y vigilancia sanitaria. Pero justamente el acrónimo AVISA era para generar este aviso de posible cierto desabastecimiento. Entonces, buscamos ciertos productos y tenemos esa información para poder decir qué productos tiene registro en Chile. Consultamos los registros internacionales y de esa manera tener ese dato. Ahora, el aviso específicamente de desabastecimiento de esto principalmente está en la información que se le fue entregando al Ministerio de Salud en la medida que habían situaciones que nosotros vislumbrábamos que podíamos llegar a un problema de abastecimiento y para que en el fondo se tomaran medidas. Y es así que se ha mencionado que en enero de 2023, dado justamente que teníamos ese corte el 13 de enero, ya estábamos informando de que podíamos llegar a hacer cierres de planta. En marzo del 2023, específicamente incluso, teníamos hallazgos que implicaron tener una reunión justamente con el Ministerio para en ese momento yo como director subrogante en aquella época, poner en información a la ministra de Salud y a su equipo que teníamos ya una situación en que podíamos tomar una decisión de corte del laboratorio, digamos, de hacer un retiro de todo lo que eran todos los productos antes del 13 de enero, y se tomó ahí en esa mesa la decisión de no seguir avanzando porque no estaba preparado el país para poder hacer ese retiro. Hubiéramos quedado sin ningún producto farmacéutico. Dado eso, es que se le dijo, oiga, pero por lo tanto, esto hay que poner ojo porque hoy día no lo vamos a hacer, pero esto en algún momento lo vamos a tener que hacer porque es evidente que hay un problema en el laboratorio farmacéutico. Sí, quería complementar, directora, sí. su intermedio, señora presidenta, también ahí que esto afecta a público y privado, ¿ya? También, las clínicas también se vieron afectadas por esta situación y de hecho, y también, digamos, nos consultaban qué otra alternativa, cómo podrían, o sea, no es tan fácil esta disponibilidad de esta múltiple cantidad de productos, porque siempre estuvo más acotado a los sueros, que era el tema que se había estado trabajando. Entonces también hay que considerar eso, y de hecho nos pasó después con otros productos en que se han hecho muchas autorizaciones de artículo 99 para que las clínicas puedan traer el producto desde fuera, porque eran productos que no estaban registrados y que sí por una situación de emergencia podían ingresar. Entonces también es algo a nivel país, no solo que tenga que ver con el sistema de compras público, digamos, que obviamente es el mayor volumen de... Ahora, refiriéndonos a lo que es la sistema de compras público, orientándolo a eso, más allá de la capacidad de reaccionar y buscar nuevos proveedores frente a estas alertas, ¿no parece razonable repartir esto de alguna manera en que no se quede a merced de un proveedor monopólico? O sea, no lo digo ya como una reacción frente a una crisis, sino como una forma preventiva, como una forma de trabajar, porque además me parece que
que la competencia tiene que ser más abierta y que nos levantan sospechas cuando es un solo laboratorio el que tiene monopólicamente toda la adjudicación de todas las líneas de productos, tanto es así que quedamos en sus manos, que si se contaminan tenemos que, o sea, me parece que yendo más allá de la situación de reaccionar, aquí hay algo de fondo que hay que revisar y que tiene que cambiar. Este país se ha caracterizado por estar capturado, digamos, por estos intereses económicos que lo atraviesan todo y que nos dejan en situación desventajosa, no abriendo una posibilidad de una sana competencia y que nos evite el riesgo de, por ejemplo, el desabastecimiento. Diputado. Claro, a eso mismo apuntaba, Presidenta, porque... Su micrófono, diputado, por favor. A eso mismo apuntaba, Presidenta, dado que entiendo que Sanderson es el único proveedor a nivel mundial, no hay más. Quiero entender eso, porque entonces deberían haber otros más. Y si hay otros... Y si hay otros proveedores, ¿por qué no se ha hecho el estudio? ¿O están obligados, por ejemplo, si yo le vendo el celular, tiene que llevar todo esto? Y si no lo compra todo el pack, no le vendo el celular. Están así muchas veces los contratos de venta, están, digamos, amarrados, por así decir. Eso, Presidente, gracias. Gracias, diputado. Directora. Sí, bueno, es un tema que en muchas reuniones hemos planteado porque hay una limitante y ahí ya no es de nuestra competencia, digamos, de que no pueden, tienen trabas y la verdad nos pasa, como digo, con muchos otros temas también, en reactivos, ¿ya? Y nosotros mismos en el instituto, cuando hacemos una licitación pública, el fraccionar, comprar de uno u otro, entonces ahí también tenemos algunas limitantes, pero yo creo que hay claramente que modificar. O sea, claramente que modificar porque es un tema de seguridad. Exacto. El respaldo que puede ser, hoy día es una bacteria, mañana es un incendio, pasado, entonces obviamente hay que tener alternativas y no y tenerlas previstas, porque también el costo de hacer esas compras es un gasto enorme, es como cuando un avión vuela y que va a urgencia, es distinto a que se lo planificas, digamos. Entonces sí, hay que considerar algo Esperamos que parte de lo que podamos Sí. aportar con las conclusiones de esta Sí. comisión investigadora vaya en esa dirección, ¿no? Creemos Sí. que es importante. Sí. Y también, sí, por favor. Permite, Presidenta, complementar a este punto, que justamente al haber más competencia, van a haber más laboratorios interesados en hacer productos. Hoy día en Chile hay dos principales productores de productos inyectables estériles, Sanderson y Biosano. Biosano hoy día produce poco comparado con lo que produce Sanderson, principalmente porque Sanderson ha ganado las licitaciones de Senabas. Entonces, de alguna manera, este oligopolio que ha generado Senabas finalmente igual genera un monopolio después, porque en el fondo solamente hay un solo proveedor que puede abastecer todo eso, y el otro en el fondo dice, prefiero entonces yo hacer menos producción, de entregar menos oferta. Por lo tanto, efectivamente creemos que es importante hacer este análisis, porque hoy día es un problema de calidad farmacéutica, el día de mañana puede ser un problema, un cierre de una planta, simplemente porque decidieron cerrar por alguna infraestructura incluso, y podría generar un problema de desabastecimiento. Y al respecto, así también nos pasó, hubo un incendio, por ejemplo, en Estados Unidos con una planta de Pfizer, y eso nos informó la FDA, y con ese informe de la FDA nosotros generamos la alerta aquí en Chile de que eventualmente eso nos podría afectar. Entonces, esto es un tema de la industria farmacéutica, de generar mayor competencia, sin duda va a ayudar a mejor abastecimiento y acceso a la salud, y por lo demás, mayor competencia, menor precio. Sí, diputado. Sobre ese mismo punto quería preguntarle respecto a estos productos, ¿de dónde el origen de la materia prima que ellos ocupan? ¿Viene desde el extranjero? Y para precisar, entendiendo que si viene del extranjero, ¿ustedes piden asesoría del análisis geopolítico que pasa en la esfera donde están esta materia prima, en el entendido que ya nos pasó con la guerra que Ucrania-Rusia? O sea, tuvimos un perjuicio. Entonces, ¿eso está previsto por parte de ustedes? Por su intermedio, Presidenta, bueno, eso es una muy buena pregunta desde el punto de vista de nuestras tareas como Agencia Nacional de Medicamentos. Efectivamente, nosotros tenemos el análisis de la geopolítica, para nosotros importante para advertir. O sea, por ejemplo, cuando sabemos nosotros tenemos el dato de dónde vienen las materias primas. Entonces, si nos dicen que la materia prima viene de Ucrania, inmediatamente informamos a el Ministerio de Salud de que existe la posibilidad de que haya desabastecimiento de ciertos productos que se fabrican, que vienen de materia prima de Ucrania. Nos pasó con Israel
también lo mismo. Principalmente Israel, por ejemplo, es un proveedor en términos de principio activo de Teva. Teva es un laboratorio israelí, hoy día conocido como el Laboratorio Chile, pero es israelí. Entonces, por lo tanto, ahí se genera una alerta que se tiene que tomar en cuenta. Y eso es lo que en el fondo nosotros sí hacemos, pero a ese nivel, a nivel de generar la alerta de que una situación geopolítica puede producir un desabastecimiento. Yo quería sumar una pregunta por lo que expusieron antes, que en la fiscalización a los laboratorios no había registros de la certificación de las aguas, nos dijeron. Los propios laboratorios no mantienen estos registros de su certificación de las aguas, y la pregunta es si es de relevancia instruir que eso ocurra, porque entiendo que la contaminación de las aguas es una de las fuentes, o dónde está esa exigencia, porque usted señaló, ¿cierto?, que no tenían los propios laboratorios ese registro. Eso también, pensando preventivamente, pensando hacia adelante, en las cosas que tenemos que modificar. Bueno, ahí efectivamente, lo que pasa es que, a ver, el laboratorio tiene hablando de las materias primas, tiene materias primas propias del laboratorio, en este caso el agua, que es la materia chilena, es agua potable, potabilizada del mismo laboratorio. Y eso es lo que llegó a estar contaminado en un momento, apareció la contaminación ahí. Y ahí efectivamente hay una contaminación. Una contaminación que no es fácil de detectar, porque hay que detectar la cantidad de unidades colonizadas de la bacteria en una piscina de litros y litros de agua. Por lo tanto, se toman de varios puntos. Para uno de los puntos puede salir positivo, el resto todo es negativo. Entonces, eso también es un tema de difícil detección. Entonces, a propósito de lo que explicaba la directora, Chile ahora exige a todos los laboratorios de producción de productos estériles que sus materias primas también tengan ausencia de Bucordelia y otras bacterias, a propósito de que son bacterias patógenas, y de que las otras tengan menos recuento del permitido, porque en el fondo no hay que olvidar que después tienen que pasar por esterilización. Entonces, son aguas que no están 100% estériles, pero sí se le pide que estén ausentes de Bucordelia y otras bacterias patógenas, porque en el fondo ya sabemos que hay un riesgo asociado de salud. Y si lo detectara, ¿cómo mejora, por lo tanto, su esterilización, a propósito de que el producto terminado tiene que estar 100% estéril? Pero hoy día existe un mecanismo de fiscalización de las aguas, esa es la pregunta. Y hoy día existe ese mecanismo, y lo que detectamos que a propósito de esta nueva resolución, este laboratorio en particular no estaba llevando ciertos registros, y fue lo que en el fondo nosotros dijimos: póngase al día, lleve los registros. No es algo que uno tenga que sancionar con el cierre de la planta propiamente tal, porque en el fondo es un hallazgo que, si bien es una sanción sanitaria, no es un hallazgo que en el fondo no diga tiene certeza de que todo está contaminado, sino que no tiene la certeza de que usted está haciendo un buen proceso de ¿cómo se llama esto?, de registro, y tampoco tener la certeza del buen registro de esterilización, a propósito de que faltan también datos del registro de esterilización para dar certeza como corresponde. Muchas gracias. Abro a los colegas diputados también. ¿Alguna otra consulta? Diputado Lago Marcino, diputada. A ver, me quedan algunas, si no hay otras preguntas, algunas dudas o reflexiones más bien que nos gustaría como compartir. Particularmente a la directora yo quería preguntarle, porque aquí ocurrió algo, ¿cierto?, cuando el exdirector, digamos, hace esta alerta y después viene de alguna forma retrotraerse de esta decisión. Aquí quedó una sensación también de haber quedado puesto en entredicho como el rol técnico del instituto, digamos, y creemos que eso es una de las cosas como más complejas. Entonces, quería que no se refiriera a ese sentido, porque la verdad es que, y ahí ustedes vieron además que hubo reacción de los propios gremios de los funcionarios, o sea, se generó una situación de que de alguna manera sí es cierto que el prestigio de la institución quedó un poco colocado en entredicho, y porque además se retrotrayera una decisión que había tomado, digamos, el Instituto de Salud Pública en la persona de su director, teóricamente de acuerdo, ¿cierto? Entonces también una reflexión en ese sentido, porque creo que es delicado lo que pasó ahí, delicado que se quitara el piso a un director, porque entendemos que el Instituto de Salud Pública es el ente técnico especializado, ¿no? Más incluso que el Ministerio en ciertas materias, por algo el Instituto de Salud Pública. Entonces, hay que tener una reflexión al respecto, porque, y lo digo sinceramente, yo sigo teniendo mi reparo a cómo ocurrió esa situación, por lo importante que es el rol del Instituto de Salud Pública. Sí. Bueno, ahí hay varias interpretaciones y reflexiones. A ver, yo no tengo duda que estimo
cuando ustedes me preguntaron de la primera medida, digamos, que ocasionó, Sí. ¿es una medida, digamos, técnicamente correcta? Sí, pero el instituto no puede abstraerse de la realidad, porque ¿cuál es el objetivo común? La salud de los pacientes. También, si nosotros por prevenir estamos poniendo en riesgo a otros pacientes que requieren una intervención, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo menor? Porque esa cuarentena preventiva era solamente análisis a productos que no tenían hallazgo, análisis adicionales por la eventualidad del riesgo. Entonces, claro, sería fantástico, y que lo hemos conversado en algún minuto, FDA, en un mercado enorme, cualquier riesgo, cierra la planta y le dice, si después de un año, o sea, sería fantástico, es como lo más simple, pero claramente nosotros no podemos, digamos, y por eso el mismo director hace cuando tiene el antecedente del desabastecimiento, también se toma la decisión de acotar la medida, porque técnicamente también está correcto, ¿ya? O sea, es un tema de percepción de riesgo, porque obviamente si teníamos no sé cuántas, y todos empezamos a recibir muchos temas, mucho WhatsApp, entonces claro, y de hecho esa discusión ya la habíamos tenido en enero, porque me tocó a mí también una subrogancia de algún producto, y era como decir, oye, pero suspendan esto si el instituto, y si nosotros no tenemos toda la evidencia, obviamente no tomas la medida más extrema, sino que vas tomando la medida de acuerdo a los hallazgos y la evidencia que te respalde. Entonces, por eso que ahí, y creo que esa fue la razón, más que decir es una quitada de piso o el director, todos hemos estado en la misma situación, siempre también el objetivo acá es la salud pública y el beneficio a los pacientes. Yo misma, una cosa personal, fui operada en algún minuto y los sueros que se utilizaban eran... Claro, y uno sabe la historia detrás, pero obviamente es eso, ¿ya? Entonces, claro, hay interpretaciones y digamos, el tema era de que, y quizás ahí también hay que hacer una revisión del instituto, de no tener claridad del impacto de toda la cadena, ¿ya? Porque obviamente en un carro de paro, si yo no puedo, si tengo una emergencia, yo clínico voy a usar ese producto, o sea, entre la persona, obviamente, porque ahí viene otro tema, y ahí el clínico también tiene herramientas para decir, porque igual esta bacteria hay otras medidas que se pueden tomar, o sea, no la voy a usar en un paciente inmunocomprometido, no lo voy a usar, haré más controles, más registro, pero por eso, también ahí yo creo que hay algo y obviamente la idea de esto que todos algo que aprender. Que aprendamos, Sí. me parece. Diputado, la última intervención porque nos quedan 2 minutos y es que esta es una sesión muy acortada. No porque no queramos, es que así es el ritmo. Gracias, Presidenta. Claro, a mí me quedo demasiado preocupado cómo funciona el sistema, entendiendo que no hay un análisis geopolítico respecto a la problemática. Yo soy enfermero militar y nosotros en el ejército no se tiene un proveedor, y perdón la comparación, Presidenta, no se tiene un proveedor de munición o de armamento, son varios. Entonces aquí estamos entregados, entre comillas, a una empresa que puede el día de mañana generarse un conflicto bélico y atiendo a sus palabras finales. Nuestra preocupación son los pacientes, pero no veo una mirada futurista respecto a qué va a pasar con nuestros pacientes, en el entendido que dentro de todos los análisis que se han hecho, lo que ha pasado con el COVID, etcétera, pueden ser, digamos, herramientas, mire lo que le digo, herramientas de ataque a otros países para generar conflictos de intereses comerciales, limítrofes, etcétera. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Yo creo que estamos llegando, sí, no podemos alargar nada porque aquí nos vienen a echar otra comisión que viene, que nos echan inmediatamente. Sí, así tal cual. Yo agradezco la presencia de ustedes dos. Si nos queda alguna otra duda, pregunta, los vamos a escribir, oficiar o pedir, digamos, todo lo que sea. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de esta, se levanta la sesión.